9:09, Lourdes. Ciro, a principios de mayo, los primeros días de mayo, hablamos aquí sobre la operación Guacamaya que se había llevado a cabo en Venezuela. Hablamos con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, que nos habló sobre esta acción de rescate de 5 personas, 5 venezolanos que habían pasado 412 días en la embajada de Argentina allí en Caracas. Finalmente los habían rescatado, pasaron más de un año en ese lugar con el acecho de los policías, con cortes de luz que les realizaba el gobierno de Nicolás Maduro. En esos días también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló sobre esta operación de rescate. Y bueno, María Corina también nos habló de estas elecciones que fueron el domingo y que dijo que prácticamente pues ellos ya habían votado en julio del año pasado, que no, el llamado es de la oposición a que los venezolanos no salieran a votar. Finalmente se dieron estas elecciones. Las imágenes que vimos durante todo el día pues era prácticamente con los centros de votación vacías. No hubo sorpresas, Ciro, poca gente en las calles. El régimen dijo que habían ganado prácticamente todo. Y bueno, está en la línea Omar González Moreno. Él es uno de las 5 personas rescatadas esos días allá en Caracas. Es miembro también de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, encargado de la Organización Nacional, diputado de la Asamblea Nacional y exgobernador del estado de Bolívar. Omar, buenos días. Buen día, Buenos Omar. días, Lourdes. Buenos días, Ciro. Un grato placer estar en su prestigioso programa. Antes que nada, ¿cómo está Omar? ¿Cómo se encuentra? Después de un año y 2 meses en una sede diplomática convertida en una prisión rodeada y amenazada por las fuerzas de seguridad del Estado, de la dictadura, bueno, estemos respirando aires de libertad y tratando de asimilar lo que eso significó, porque no solamente fue el aislamiento, sino las amenazas constantes, el corte de electricidad. Imagínense ustedes vivir sin luz, vivir sin agua. Nos cortaron el agua, tener que ingeniárnoslas para la comida. Yo soy un hombre de 75 años y necesito medicamentos para algunas dolencias crónicas del corazón. Y me quedaban algunas pastillitas y tenía que picarlas en pedacitos para no morir. Y un compañero nuestro, que fue ministro de Comunicaciones y un ingeniero de una altísima reputación en Venezuela, que también estaba asilado, bueno, el desgaste físico y mental y emocional fue muy grande y al final le dio un derrame cerebral y murió. Nosotros nos resistimos a rendirnos ante la dictadura de Maduro y, bueno, para sorpresa de todos ellos, esa sede diplomática, que era una de las edificaciones más resguardadas por la tiranía, pues nos fuimos volando y todavía no saben cómo. Todavía no saben cómo y supongo que todavía no están en condiciones de dar detalles sobre el cómo. Nosotros no. Esta es una operación que no solamente se trata de la liberación de los 5 sobrevivientes de este secuestro que se cometió contra unas personas y en una sede diplomática, lo que representa un hito en la historia del derecho internacional. Sí. Sino que esto comenzó mucho antes. Con golpes letales a la opresión en Venezuela, que nosotros que formamos parte del equipo del comando de campaña de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia, le habíamos aceptado. Primero con unas elecciones primarias donde el 93% eligió a María Corina Machado como la líder de los venezolanos. Después con unas elecciones donde perdió por paliza Nicolás Maduro frente a Edmundo González Urrutia. Con casi 8 millones de votos a su favor. Y en tercer lugar, esta situación de nosotros que puso en evidencia lo vulnerable que es el sistema represivo de la dictadura de Maduro. Y finalmente lo que sucedió este domingo, donde ante un llamado que le hicimos al pueblo venezolano, bueno,
con su silencio fue un grito ensordecedor de protesta frente a lo que está sucediendo, al saqueo y la destrucción de nuestro país. Entonces, nosotros nos habíamos convertido en unas piezas peligrosas para la dictadura y yo tengo la convicción que querían liquidarnos, física y políticamente. Y la operación exitosa, planificada, disciplinadamente ejecutada, no podemos revelar los detalles porque está en proceso. Esto no termina hasta que Venezuela no sea libre. Y hay más de 900 presos políticos que es necesario salgan en libertad porque son gente decente, gente inocente, gente trabajadora y no, como dicen el régimen, que son terroristas por solo alzar la voz contra la dictadura. Omar, ¿y qué sigue para ustedes? Porque usted junto con las otras 4 personas que fueron rescatadas de la Embajada de Argentina allá en Caracas, son el equipo más cercano de María Corina Machado. Ustedes estuvieron trabajando todo este año ahí en esas condiciones en la Embajada y ahora que ya están fuera de Venezuela, ¿qué viene? ¿Cómo van a estar trabajando por todo esto que dice usted ahora que esto no se acaba hasta que se acaba? No, nosotros estábamos en esa prisión parlamentaria cuando estaban en plena campaña, mientras el régimen tenía los medios, el dinero, la policía, todos los recursos a su alcance. Nosotros estábamos allí en la embajada y con eso pudimos no solo ganar de manera elocuente, diáfana, nítida, sino demostrarle a los venezolanos, con actas en la mano, de los 15.000 centros electorales que funcionaron en el territorio nacional, cuáles habían sido los resultados. Esto lo sorprendió, porque ya no había forma de ocultar el fraude. Y en una servilleta, el representante del régimen, en la llamada Consejo Nacional Electoral, puso ahí, garabateó unos números proclamando a Maduro ganador. Se robó las elecciones y nosotros lo pudimos demostrar. ¿Qué sigue ahora? Bueno, nosotros seguimos trabajando ahora con más libertad. Nosotros estamos en este momento en plena actividad. Tuvimos una entrevista muy importante con el secretario de Estado, Marco Rubio. Tuvimos también en el cual hablamos de toda esta operación, porque lo que le pase a Venezuela en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a pasar en Cuba y va a pasar en Nicaragua y en todas las dictaduras que oprimen a los pueblos del hemisferio. De manera que ellos están muy claros de cuál es la situación y fuimos a agradecerle al gobierno de Donald Trump todo el apoyo que le está dando a los venezolanos que amamos la democracia, que amamos la libertad, que queremos explotar el potencial de nuestro país y no la ruina que han dejado el chavismo y el socialismo en estos 26 años. Pues lo veremos, lo veremos. Le agradecemos mucho estas palabras, Omar González Moreno. Van muy en el sentido de lo que nos dijo aquí hace 3 semanas María Corina Machado. El problema es que los días siguen sumando, Omar. Y como sea, con descrédito, con menos apoyos, pero el poder sigue en manos de Nicolás Maduro y los suyos. Cada vez más débil, Ciro, cada vez más débil. No es fácil sacar a una dictadura que se basa en el uso de las armas. Nosotros somos un pueblo desarmado que queremos salir sin un baño de sangre, sin necesidad de caos ni anarquía. Él ha perdido toda su base social, lo demostramos el domingo. Las calles desiertas, los centros electorales vacíos. Fue el testimonio de un pueblo inteligente, valiente, con coraje, que aceptó la recomendación de no asistir a esa farsa electoral. Pero también se le está minando los cimientos económicos con los que engordan sus cuentas bancarias y financian la represión. Eso se le acabó. Y ahora también hay un dinero de oscura procedencia con el narcotráfico, con el oro de sangre que trafican. En fin, esos bases, esos pilares se están derrumbando. Incluso internamente tienen un fraccionamiento que en cualquier momento pasa como el muro de Berlín.
se derrumba y acaba con la Unión Soviética. Y en este caso, Lo veremos. con la dictadura En este venezolana. caso, la dictadura de Maduro. Muchas gracias y mucha suerte, Omar González. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Lourdes. Un grato placer haber estado con ustedes. Gracias, suerte en lo que venga. Este hombre, 75 años, estuvo más de un año en la embajada de Argentina, perseguido por la dictadura de Maduro, y ahí está. Pudo salir. Y ahí están en la lucha, una lucha que se sigue viendo muy cuesta arriba, pero Lourdes, qué ánimo de ellos. Sí, la verdad, Ciro, y a pesar de que las detenciones siguen, todos los días siguen las detenciones. Vamos a pausa y regresamos.